Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al tercer informe sobre el accidente que ocurrió el día 25 de diciembre de un Embraer 190 de la aerolínea Azerbaijan Airlines. Ya hemos cubierto en dos vídeos anteriores qué es lo que pasó y parece que ya finalmente vamos a cerrar esto. Tenemos bastante información que confirma las teorías, que bueno, más que teorías ya es que era evidente. Las autoridades azerbaiyanas han confirmado que el avión recibió un misilazo y además, aquí tenemos, yo creo que esta es la noticia más importante del día de hoy, Putin ha salido pidiendo disculpas sobre el incidente, pero ojo, porque no ha llegado a decir explícitamente, o por lo menos en lo que yo he visto, que el avión haya sido derribado por un sistema de defensa ruso. Mirad, Putin se disculpa por el accidente aéreo, pero sin culpar a Rusia. Voy a enseñaros qué es lo que ha dicho y ahora os cuento lo que yo creo que está pasando. Putin dijo que el trágico incidente había ocurrido cuando los sistemas de defensa aérea rusos estaban repeliendo los ataques de drones ucranianos. Esto ya lo habíamos comentado también. Al parecer habían informado de que Putin había hablado por teléfono con el presidente de Azerbaiyán. Y aquí dicen, el presidente Vladimir Putin pidió disculpas por el trágico incidente ocurrido en el espacio aéreo ruso y una vez más expresó sus profundas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. En las raras disculpas publicitadas, Putin también reconoció que el avión había intentado repetidamente aterrizar en el aeropuerto de Grozny en Chechenia. Ahora vamos a ver eso porque también es bastante interesante. Pero como podéis ver, está pidiendo disculpas porque el avión se había estrellado o había tenido un problema muy grave en espacio aéreo ruso, pero en ningún momento está diciendo que haya sido impactado por un misil o cualquier otro tipo de arma rusa. Yo creo sinceramente que no saben cómo transmitir la información ahora mismo, estarán pensando cuál es la mejor estrategia. Oye, pedimos disculpas y abiertamente decimos que hemos sido nosotros, o culpamos a los ucranianos porque como nos estaban haciendo unos ataques, pues nosotros nos hemos defendido y por culpa de eso pues hemos derribado este avión y entonces de esta forma pues dirían que sí, han sido ellos, pero por culpa de los ucranianos. Yo creo que ahora mismo están con la estrategia de cómo lo van a transmitir, pero claramente han sido ellos, porque si no, habría salido Putin o cualquier otra persona de un alto cargo ruso diciendo, oye, que no hemos sido nosotros, que no nos contéis milongas, que esto que habláis de la metralla es todo mentira y no sé qué, no sé cuánto. Pero no lo están desmintiendo, entonces, en estas situaciones, claramente, cuando no lo desmienten es porque saben que han sido ellos. Y yo sinceramente creo que es bastante probable el hecho de que salgan culpando a Ucrania por el tema de los ataques, lo que acabo de decir. Puede ser, es una buena estrategia también, claro. Y ahora nos metemos de nuevo en Aviation Safety Network porque van actualizando la página cuando va saliendo nueva información y la verdad es que ahora tenemos mucha información nueva. De hecho, me voy a centrar solo en lo nuevo. Por algún motivo, hay cifras contradictorias del número de pasajeros que iban a bordo. Según la aerolínea, había 5 tripulantes y 62 pasajeros a bordo. Según la información del Ministerio de Emergencias, 29 sobrevivieron y fueron trasladados al hospital y 11 se encuentran en estado grave. Pero bueno, no sé por qué dudan de la información de la aerolínea. Yo no dudaría, pero bueno. Vale, y aquí vamos con lo de que habían intentado aterrizar varias veces y demás. Mirad, Rosaviatskaya, la verdad es que no sé pronunciar esto, pero es la agencia de aviación rusa, afirma que el espacio aéreo fue cerrado como resultado de los ataques de los drones, sin indicar el periodo de tiempo del cierre en relación con el vuelo de Azerbaijan Airlines. Además, ojo, había niebla densa en el área del aeropuerto de Grozny, según la agencia rusa. Los datos muestran que a las 5:02 UTC había una capa de nubes a 800 pies con una visibilidad en la niebla de 3.500 metros. Continúan afirmando que la aeronave realizó 2 intentos de aterrizaje en Grozny y que no tuvieron éxito. Claro, esto no lo podemos ver en la telemetría de Flight Radar porque en ese mismo momento estaban recibiendo ataques de guerra electrónica y por tanto no se puede ver. Luego se le ofrecieron otros aeropuertos para desviar el vuelo y la tripulación del vuelo decidió proceder al aeropuerto de Aktau. Ojo, porque ahora vamos a ver eso de otros aeropuertos, porque Aktau fue hacia donde ya se fueron cruzando el mar Caspio, pero es que antes, al parecer, pidieron aterrizar en otros 2 sitios. El 27 de diciembre, Azerbaijan Airlines emitió un comunicado en el que informaba de que suspendía los vuelos a varios aeropuertos rusos adicionales, después de que los vuelos de Grozny y este lugar ya se hubieran suspendido el día 25 de diciembre después del accidente. Esta decisión se tomó de acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil del Estado de Azerbaiyán y se basó en los resultados preliminares de la investigación. Y muy probablemente se empiecen a unir muchas más aerolíneas que están volando a alguna ciudad que está cerca de Ucrania, por todo lo que se está viviendo. Muy probablemente aerolíneas de países como por ejemplo puedan ser Emiratos o alguna de estas que están haciendo de puente entre Europa y Rusia, porque ya sabéis que las aerolíneas europeas no pueden volar a Rusia ni las rusas pueden volar a Europa, pues las aerolíneas del Golfo, también las aerolíneas turcas y demás están haciendo como de puente y claro, con la situación que se está viviendo ahora y con la tensión que hay, es muy posible que muchas de estas cancelen, al menos temporalmente, algunos de estos vuelos. Y aquí es donde viene lo importante. Según una transcripción no verificada, que eso es importante dejarlo claro,
y no confirmada del ATC. El ATC es el Air Traffic Controller, es decir, el tráfico aéreo, la típica torre de control. Supuestamente de las comunicaciones entre la torre de Grozny y el vuelo, este solicitó una aproximación NDB, es un tipo de aproximación que se utiliza, no soy experto en esto, pero por lo que tengo entendido es un tipo de aproximación que se utiliza cuando no te funcionan los sistemas de GPS y demás, porque estaban recibiendo ataques de guerra electrónica por el ataque de los drones y demás. Bien, pues habían solicitado una aproximación a la pista 26 porque habían perdido el GPS. Esto tiene sentido. Posteriormente se les autorizó una aproximación de este tipo a través del procedimiento de llegada, el que sea, y a las 4:50 UTC el vuelo recibió una autorización para aterrizar. El vuelo realizó entonces una aproximación frustrada, es decir, intentó aterrizar y no pudo, y recibió vectores para una segunda aproximación NDB a la pista 26. El vuelo recibió autorización para aterrizar a las 5:10. Después de una segunda aproximación frustrada, la tripulación de vuelo comunicó por radio que regresaban a Bakú. Es decir, el avión intentó aterrizar 2 veces en Grozny. Y además dejan claro que se le había autorizado a aterrizar, es decir, la torre de control... A ver, ojo, esto no estaba confirmado como hemos leído. La torre de control sabía que ese avión estaba aterrizando. Entonces, obviamente, pues los militares que estaban operando en ese lugar no estaban al tanto de qué aviones estaban aterrizando o qué aviones no estaban aterrizando, porque claramente recibieron la autorización según lo que pone aquí. Entonces, el problema, el impacto del misil, vino después de todo esto. Primero intentaron aterrizar 2 veces, no lo consiguieron, hemos visto que había niebla y demás, y cuando de repente decían, oye, que nos vamos a Bakú, porque no lo estamos consiguiendo, así que nos vamos de vuelta. Ahora es cuando vino el problema, fijaos. A las 5:16 UTC, es decir, 6 minutos después de que hubieran recibido la autorización para aterrizar, que generalmente la autorización para aterrizar se recibe muy cerca del momento en el que vas a aterrizar, es decir, un par de minutos, porque realmente la torre de control ya te ha guiado al aterrizaje y demás, y en el último momento te tienen que dejar claro que puedes aterrizar para que eso quede por radio. Bien, pues eso generalmente se hace cuando ya estás muy cerca de aterrizar. Bueno, pues 6 minutos después de eso, la tripulación del vuelo comunicó por radio que habían tenido un fallo de control debido a un choque de aves en la cabina. Informaron de su intención de desviarse a este aeropuerto que vamos a ver ahora, que está a 225 kilómetros al noroeste de Grozny, y solicitaron informaciones meteorológicas más recientes. Al escuchar la información meteorológica, comunicaron por radio que se querían desviar a otro lugar. Sobre el tema del impacto de ave, claro, los pilotos obviamente notaron un impacto, y cualquier piloto que nota un impacto, pues obviamente piensa que es un ave, no piensa que es un misil. Pues es muy posible que eso haya venido porque los pilotos pensaban que habían chocado con las aves y lo transmitieron por radio. Entonces, al decir eso, pues cuando luego el vuelo se estrelló, pues muy probablemente los de la torre de control hayan dicho, oye, es que nos dijeron que habían recibido un impacto por ave. Entonces, es posible que eso venga de ahí, y no tanto de que a lo mejor alguien haya querido pues meter fake news. Ya sabéis que yo en el vídeo anterior dije, oye, quien os esté diciendo que ha sido un impacto de ave os está engañando, porque no tiene sentido. Y no lo tiene, a no ser que efectivamente el piloto hubiera dicho que sí, que habían recibido un impacto de ave. Bien, segunda cosa, a los aeropuertos a los que se iban a desviar. Aquí los tengo en el Google Earth, me los he guardado aquí. Aquí está la ciudad de Grozny, que es a la que estaban yendo a aterrizar. Primero dijeron que iban a ir a este, que está a 225 kilómetros al noroeste. Y luego dijeron, nada, mejor vamos a este. Bueno, como nos decían ahí, pidieron información del clima, les informarían del clima, probablemente no estaba muy bien, entonces se fueron hacia este de aquí. Por algún otro motivo, no fueron aquí y finalmente terminaron por estrellarse aquí en la ciudad de Aktau. A las 5:22, es decir, 6 minutos después de que dijeran que habían tenido un problema con unas aves. Claro, es que además, ojo, lo de las aves también tiene sentido. Si justo estaban aterrizando, es justo en el momento en el que el avión está volando más bajo. Por lo tanto, es justo ahí donde también tiene sentido que te choques con unos pájaros. 6 minutos después, el vuelo informó de que el sistema hidráulico había fallado. Y a las 5:27, el vuelo recibió instrucciones de ponerse en contacto con el control de Rostov. Bueno, ya esto no sé ni por qué lo enseño, porque ya ha quedado clarísimo. El avión claramente ha sido derribado por un misil. Esto creo que no hace falta ya más comentarlo. Habrá gente todavía en los comentarios, como siempre, que dirá que no ha sido esto, que ha sido un pájaro o que ha sido, yo qué sé. He leído por los comentarios de todo, de verdad. Desde que ha sido la OTAN, desde que ha sido Estados Unidos. Bueno, una persona el otro día me preguntaba que si no podía haber sido Armenia. Y a ver, es una pregunta que sinceramente tiene sentido, porque Azerbaiyán y Armenia tienen un conflicto abierto, pero no tiene ningún tipo de sentido desde el momento en el que Armenia está al sur y de por medio tienen a Georgia. Vamos, es que no tenía ningún sentido que hubiera sido Armenia. Si hubiera sido al principio y el avión hubiera ido por el sur, pues ahí por supuesto que yo es algo que tendría en cuenta, pero estando tan lejos
no tenía ningún tipo de sentido, o por lo menos eso pienso yo. Vale, aquí este testigo, bueno, es una de las personas que estaban dentro del avión que ha sobrevivido, lo que dice es que efectivamente habían intentado aterrizar en Grozny, pero que había mucha niebla y que no podían y que por lo tanto el piloto estuvo haciendo círculos sobre la ciudad y demás. O sea, que eso confirma el hecho de que efectivamente intentaron aterrizar en Grozny durante varios intentos. Bueno, y aquí tenemos un informe muy interesante que han llevado a cabo desde Flight Radar 24. Ya sabéis que al final Flight Radar 24 pues es la aplicación que utilizamos para seguir los vuelos y demás. Bueno, pues han sacado un documento bastante interesante sobre todo esto. Vamos a centrarnos solamente en la información que desconocíamos. Aquí han representado el vuelo, todo el vuelo total, y han puesto una serie de anotaciones que son muy interesantes. Fijaos, aquí el vuelo pues despegó a las 3:55 UTC, todo completamente normal, y aquí a las 4:25 UTC pone Last Valid Position Report before 6:07 UTC, es decir, la última posición válida que se recibió fue a las 4:25. La siguiente fue a las 6:07, es decir, esta de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado de por medio? Pues vamos a verlo. Fijaos, las líneas amarillas nos muestran 12 minutos adicionales del vuelo, y esto dice que es básicamente por el heading que tenía el avión, hacia dónde estaba yendo. La verdad es que no entiendo muy bien por qué saben que sí o sí iba a ser así durante estos minutos. Luego, aquí lo que nos están diciendo es que tienen información errónea debido a spoofing de GPS, que es un tipo de medida que se hace para la guerra electrónica. Y aquí lo que nos están poniendo en color cian es la trayectoria que creen que hizo el avión, haciendo una serie de procesos que sinceramente no entiendo muy bien, pero que al parecer es la primera vez que lo llevan a cabo y puede ser que sea bastante preciso o más o menos preciso. Primero porque coincide el punto donde empezaron a recibir información con el punto donde terminaron de realizar este método. Entonces al parecer pues tiene todo el sentido. Pero no sé muy bien el método, entonces no me quiero centrar en eso. Sí que es cierto que las mediciones de velocidad y de altitud en este momento están bastante mal. Lo digo porque de este documento te puedes descargar los datos y puedes hacer un Excel, y aquí lo tengo. Y bueno, cuando he cogido los datos de las velocidades y altitudes en ese momento son bastante malos. Entonces, bueno, pues no... Simplemente que lo sepáis. Y luego aquí han mostrado en el último momento del vuelo pues una imagen en la que se puede ver claramente lo que intentaron los pilotos. Es que esto es absolutamente heroico. Si lo llegan a haber conseguido, bueno, habría sido absolutamente impresionante, pero claro, era muy complicado. Fijaos, esto está muy preciso con la información que estaban recibiendo. O sea, esto se sabe que fue así al 100%, además se confirma con los vídeos que hemos podido estar viendo. Y además, ojo, porque lo han corregido con los valores de presión atmosférica que había en ese momento. Porque si tú te bajas los datos, como he hecho yo, los datos que te dejan ellos en el Excel, es decir, en el Excel, no, perdón, en el... aquí, ¿vale? Te puedes descargar en este punto. Pues si tú haces eso, te descargas una serie de datos y esos no están corregidos por la presión atmosférica de ese momento en ese lugar. Y por lo tanto, te puedes encontrar con cosas como, si lo pones aquí en un mapa, pues puedes encontrarte como que la altitud que era negativa o cero antes de estrellarse. Y sabemos que esto pues no puede ser, no tiene sentido. Entonces, lo que he hecho, os explico esta gráfica porque la verdad es que es muy interesante. Lo que yo he hecho es, primero, hacer una escala de colores en la altitud para que podamos ver las oscilaciones. Ojo, esto solamente es desde el momento en el que se empezó a recibir la información, cuando ya estaban cerca de la ciudad de Acta. Y se puede ver cómo pues las oscilaciones de color muestran la subida y la bajada, ¿vale? Fijaos. Y cuando se pone muy rojo es que está muy cerca del suelo. Esto está en metros, entonces aquí, pues por ejemplo, podemos ver que está a 400 metros. Y aquí de pronto se llega a poner hasta 200 metros con respecto al mar. Ojo, estaba a más por el tema de la corrección con la presión atmosférica. Pero bueno, más o menos para que veamos las variaciones de altitud que había. O sea, absolutamente de locos. Fijaos, aquí se llegó a poner... Bueno, aquí pone 0, ya os digo, esto no puede ser. Y aquí, al final, ya pues sabemos que sí que fue 0. Y una gráfica que he creado ha sido la de la energía cinética y la energía potencial. ¿Por qué? Porque sabemos por la conservación de la energía que si no hubieran estado utilizando los motores, pues la energía habría tenido que ser constante, o en un mundo real donde hay rozamiento tendría que haber ido poco a poco hacia abajo. Pero vemos claramente que la energía total, que es la línea blanca, sí que sube, baja, luego vuelve a subir, y eso es porque todo el rato estaban metiendo motor. La gráfica azul nos está mostrando la energía potencial, es decir, la variación de altitud, y la naranja pues nos muestra las variaciones de velocidad. Claro, ¿por qué sube tan rápido la velocidad aquí, por ejemplo? Porque el avión se tiraba para abajo. Entonces, si se tiraban para abajo, obviamente perdían energía potencial, pero ganaban mucha velocidad. Y también es muy interesante esta gráfica que nos muestra el vertical rate, que es básicamente la velocidad de ascenso o la velocidad de descenso, que se mide en
feet per minute, es decir, pies por minuto. Y se puede ver los saltos que hay de subidas y bajadas. Es que esto de verdad es una gráfica muy loca, porque normalmente sería una línea constante en cero si el avión está volando recto. Si de pronto empieza a ascender, pues sería una constante que se pondría en un cierto valor y se mantendría constante, por ejemplo, a 2000 pies por minuto o lo que sea, o 200, da igual, se mantendría constante. Los aviones comerciales están llenos de sistemas automáticos que lo hace todo un ordenador. Entonces ver esto es muy impactante, de verdad. Y nada, quería terminar este vídeo simplemente comentando que este problema que han sufrido estos pilotos, que en este caso ha sido causado por un misil, es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Hay otros vuelos que han tenido problemas, han perdido los sistemas hidráulicos y han tenido que volar la aeronave solo con los motores. Es el caso de, por ejemplo, el vuelo de United Airlines 232 y también, por ejemplo, el Japan Airlines 123. Son vuelos muy importantes. En este tuit aquí pues nos están poniendo la trayectoria que trazaron en este vuelo. Bueno, es una auténtica locura lo que hicieron estos pilotos. Ha habido más, o sea, aquí nos están poniendo 3, pero ha habido más, porque recuerdo, por ejemplo, el de DHL en el año 2003 en Irak, en Bagdad, en la capital. Pero bueno, aquí pues nos están poniendo 3 vuelos en concreto. Y es algo que de verdad es muy complicado. Vamos, es que es una locura. De hecho, yo tengo un canal de simulación de vuelo, que es este que tenéis aquí, Sergio Hidalgo Gaming, y vamos a probar en los próximos días, por ejemplo, con una 320 o cualquier avión de estos, cómo sería poder controlar el avión simplemente con los motores. Vamos, va a ser absolutamente imposible. Encima, por supuesto, yo que no soy piloto, pues yo claramente no voy a poder ni siquiera intentarlo, pero para que entendamos lo complicado que es. En fin, muchas gracias por ver este vídeo. Os dejo el link a este canal mío de gaming en la descripción, donde paradójicamente estoy aprendiendo a volar y me estáis enseñando vosotros porque lo estamos haciendo en directo. Y otra cosa que he escuchado acerca de esto es que no les dejaron aterrizar en otras ciudades rusas. Yo esto lo he leído, pero yo no he visto ninguna fuente oficial que diga que no les dejaron aterrizar. Entonces, simplemente lo comento para que quede en el aire de que se está hablando de esto. Quizás más adelante se confirme por qué razón no les dejaron, pero bueno, quién sabe. En fin, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Como digo siempre, espero que con mejores noticias. Y por supuesto, pues un fuerte abrazo y mis más fuertes condolencias a las personas que se vean afectadas por cualquier tipo de problema como los que hablamos en estos vídeos. Venga, hasta luego, gracias, chao. Vale, espera, quería terminar diciendo una cosa muy loca, y es que el avión ha recibido un misilazo. Hay gente que ha sobrevivido. A mí me parece algo muy loco. Lo normal, obviamente, es que todos hubieran terminado mal. O sea, imaginad el momento en el que claramente esas personas han sufrido un accidente de avión y se bajan del avión y no entienden nada, están desorientados, traumatizados, todo muy mal. Pero cuando les cuenten que han recibido un misilazo, ¿cómo se van a quedar? Es una locura haber sobrevivido a que tu avión haya recibido un misilazo. Vamos, no sé, es milagroso, básicamente. En fin, no sé, lo estaba pensando y quería comentároslo.